Así que, aunque usted diga, hermana, es que mi don no es el de la predicación, mi don, no, hermano, pues obviamente el Señor nos va capacitando poco a poco, pero tenemos un llamado y a todos se nos ha sido dado el llamado. Vuelva a ver al que está a su lado, véalo, ¿ya lo vio? ¿Ok? Bueno, ese hermano o esa hermana tiene un llamado. ¿Y cuál es el llamado? A predicar el evangelio, a evangelizar, hermanos, a evangelizar. Ese es nuestra primera, y por eso exclusivamente estamos en este lugar. Como lo predicaba creo que el domingo pasado o el jueves, el pastor, no me recuerdo bien, Dios puede usar otros medios, ¿no? Aún a los ángeles, ¿verdad? Pero Él les dice a los ángeles, no, un momentito, para eso yo tengo a mi iglesia. Y mi iglesia es la que está destinada y llamada a predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces por eso estamos aquí y por eso usted está aquí, para escuchar la palabra del Señor. Hemos recorrido un camino, podríamos decir largo, ya vamos más allá de la mitad de lo que llamamos la carta a los romanos, o de lo que se llama la carta a los romanos. Y yo no sé si ¿cuándo empezamos esta enseñanza? ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿Alguno se recuerda cuándo empezó? ¿No? ¿En qué mes, Marilyn, empezó? Vamos a esperar a que API pase, ¿verdad? Para no competir, ¿ok? ¿Cuándo empezamos? ¿Se acuerdan cuándo empezamos estos estudios a la carta a los romanos? ¿Verdad? Recordemos que todos los domingos estamos estudiando no, 3 meses no. Febrero, más o menos, yo creo que como en febrero, imagínense, iniciando este año y ya vamos por noviembre, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos por noviembre y ya nos queda un mes de lo que resta de este año 2024. Y hermanos, es mi oración, es mi deseo, hermanos, que usted no sea el mismo de febrero. Es mi oración y mi deseo, hermanos, que esta palabra, no mi palabra ni la palabra del pastor, sino la palabra de Dios haya transformado su vida. Hoy hablando en la mañana con mis hijas, yo les decía a ellas, lamentablemente, hermanos, y lo vemos también en Mateo, en la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parábola? Y dice que una parte, ¿verdad? El sembrador tira la semilla y una parte cae ¿dónde? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Vienen las aves y se las llevan. Otra parte cayó entre ¿qué? Entre espinos, ¿verdad? Y otra parte cayó ¿dónde? ¿Verdad? Entre las piedras. Es decir, y una parte cayó ¿en dónde? En buena tierra. Y a mí, hermanos, no sé, no sé, hermana Patricia, si esta parábola me alienta o me desalienta, ¿verdad? Porque me habla de que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? 4 semillas. Y quiere decir, hermanos, que solo un 25% de los que estaban, ¿verdad? O de los que están en este lugar, hermanos, no sé, yo sé que no somos muchos, pero hermanos, si aquí hay 10, ¿cuánto es el 25% de 10, pastor? ¿Usted qué es? Matemático. Ok, de 10 personas, ¿cuántos van a recibir la palabra y va a llevar fruto? Si son 20, ¿cuántos son? 5. Es decir, quiere decir, hermanos, 15 personas van a salir de este lugar. Mira, no como una regla general, pero lo que me dice la parábola es que 15 personas van a salir de este lugar y el mundo y las aflicciones y su pecado no los va a dejar que esa semilla lleve fruto, hermanos. Yo no sé en qué porcentaje está usted. Yo no quiero estar ni entre los espinos, ni que se la coman las aves, ni entre las piedras. Pero ¿sabe de quién depende eso, hermanos? De mí, del que está escuchando, hermanos. Usted tiene, al igual que yo, una responsabilidad. Porque el pararse aquí adelante, hermano, la gente muchas veces que yo quiero predicar, yo quiero hacer aquí, yo quiero hacer allá, pero la gente no entiende la responsabilidad. Y hay una tanta mayor responsabilidad de los que predicamos como de los que escuchan.
¿Y qué estamos haciendo con la palabra? Porque de todo lo que oigamos, hermanos, daremos cuentas. Pero hemos estado, hermanos, desde febrero escuchando la palabra, y bueno, desde febrero y desde hace, no sé, un montón de años, los que se congregan, tienen muchos años de congregarse aquí, siempre hemos tratado, hermanos, de que la palabra sea 100% bíblica, ¿verdad? No salirnos, a veces ahí nos sale algún pentillo, ¿verdad? Carnal, y que el Señor nos perdone, ¿verdad? Pero hemos tratado, hermanos, de predicar la palabra sin ninguna adorno ni nada, porque la palabra no necesita adornos. La palabra no necesita, hermanos, que la adobemos. La palabra necesita ser dada. Iniciamos, hermanos, el capítulo 1 aprendiendo, hermanos, cómo el hombre vive una vida depravada en su pecado. Y cómo ese pecado, hermanos, le llevó a, en vez de adorar al Creador, adorar a la creación. Y dice la palabra que fue tal el pecado del hombre que Dios lo dejó que se fuera a su deseo, que se fuera a sus pasiones. Porque, hermanos, muchas veces creemos que Dios está para complacer mis deseos, mis sueños y mis pasiones. Y Dios no está para complacer ni mis sueños, ni mis deseos, ni mis pasiones. Vimos en el capítulo 2 cómo Pablo hablaba en contra del pecado de los moralistas. Es que yo no peco como peca aquel otro. Es que aquel peca de aquella manera, ¿verdad? Pero yo hago esto o hago lo otro. Y decía Pablo, ustedes también son culpables. Y les habla a los judíos y les dice exactamente lo mismo. Ustedes son culpables. Y el capítulo 2 también vimos, bueno, esto de la culpabilidad de los moralistas y los judíos. En el capítulo 3 vimos cómo no hay nadie bueno, hermanos. Es que yo soy bueno, Magali. Es vacilón. Ayer creo que fue así, ayer en una de mis redes sociales puse una fotografía mía y alguien puso algo muy bonito de mí y me dice, ay, Calita, tan linda por dentro como por fuera, me decían, ¿verdad? Y claro, uno como mujer, ¿cómo se siente? Ay, sí, para eso me bañé y para eso me maquillé, ¿verdad? Así, ¿verdad? Uno se siente halagado. Pero, hermanos, ¿qué hay de mi apariencia externa y qué hay de mi apariencia interna? Yo compartía por ahí, tal vez alguno de los hermanos que me busquen en el grupito, si alguno tiene ahí el teléfono a mano, una frase de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. La compartí ahí en el grupo de la iglesia, hermanos, y es una frase de entre las tantas que tiene este señor Charles Spurgeon. Dice, cuida tu vida secreta, que no te dé vergüenza leerla en el último gran día. Si el Señor nos llamara a cuentas hoy y tengamos, hermana Grace, que leer nuestra vida secreta, ¿nos daría vergüenza? ¿O cómo estaríamos ese día? Es duro, hermanos, pero es la palabra de Dios. Porque aquí nos podemos ver muy lindos, ¿verdad que sí? Yo ayer me chaneé, ¿verdad? Gente que me dice, ay, alguien me dijo, parecía una diputada, yo te reprendo, ¿verdad? Ni quiera Dios. Sí, ya le hicieron, ¿verdad? Diputada, ni quiera Dios. Nombres. Pero, hermanos, ¿qué de nuestra apariencia interna? ¿Cómo estamos delante del Señor? Y hemos caminado este camino acerca de la carta a los romanos, hermanos, que una carta que nos desnuda y nos muestra nuestra realidad, lo pecaminoso de nuestro corazón y cómo es engañoso el mismo corazón. Yo lo hablaba un día de estos con mi hija mayor y yo le decía, hija, dice la palabra que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el corazón, ¿qué es? Engañoso. Engañoso, hermanos. Y hemos transitado esta carta a los romanos, hermanos, esperando y confiando que el Espíritu Santo redarguya de pecado y convenza a cada uno de nuestros
escuchantes o receptores del mensaje. En el capítulo 9 hablamos, hermanos, de cómo Dios no ha desechado al pueblo de Israel. No es que Dios lo ha desechado, pero sí creemos en la soberanía de Dios y en el plan estratégico de Dios, porque Dios no tiene plan B. Dios tiene solo un plan, y es el plan A, y el plan era enviar a su Hijo a morir por todo el mundo. En este capítulo 9 hablamos de la misericordia y la bondad de Dios, amén, y también del justo juicio de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y lo hemos dicho, hermanos, Dios al que quiere le muestra ¿qué? Alicia, ¿qué le muestra al que quiere Dios? Misericordia. Y al que quiere le da justicia. Pero en Dios nunca hay injusticia, hermanos. ¿Es que Dios es acaso injusto?, decía el detractor de Pablo, y Pablo le dice, de ninguna manera. En Dios no hay injusticia, hermanos. El capítulo 10, hermanos, que fue expuesto por el pastor en las semanas pasadas, igual vimos, hermanos, cómo el rechazo actual del pueblo de Israel. Y es que recordemos, lo vimos en el capítulo 9, el plan de salvación también incluye al pueblo de Israel, ¿sí o no? Pero no todo el que nació en Israel es israelita. Como no todo el que se congrega en una iglesia, hermanos, es cristiano, ¿verdad? Hay un remanente, hermanos. Yo no sé si eso a usted no le habla a su corazón o a su espíritu, pero sabe que el día que el Señor venga, dice la palabra que van a estar dos durmiendo en una cama, y uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Y dos van a estar trabajando en el campo, y uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Eso no quiere decir, hermanos, que yo voy a ser salva y mi esposo se va a quedar. No es eso, ¿verdad? No es eso lo que está diciendo la palabra. Pero sí nos habla de una realidad, de que por las apariencias podríamos dejarnos guiar y pensar, mira que él sí es un buen cristiano, y realmente en su corazón no está Cristo. Y en este capítulo 11, lo leía mi hermana Idaira ahora en los primeros 24 versículos, no sé, vamos a ver cómo nos desarrollamos hoy, pero vamos a hablar, hermanos, de la restauración de Israel. Y quiero que entremos de lleno al tema. Versículo 1, capítulo 11, abra su Biblia, por favor, si la tiene cerrada. Y Pablo inicia este capítulo 11 diciendo lo siguiente. Digo pues, y Pablo hace una pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Como era característico de Pablo, hermanos, el hacer preguntas y responderlas, o sea, hacía preguntas retóricas, preguntas que él mismo contestaba, hermanos. Pablo declara, y lo podemos creer con una certeza en nuestro corazón: de ninguna manera, en ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no ha desechado Dios a Israel? Ahí Pablo lo dice. ¿Por qué? Porque yo soy israelita. ¿Ha desechado Dios a Israel? No, hermanos, dice Pablo. Y recordemos que le está hablando a judíos, cristianos en Roma. La pregunta de Pablo tiene sentido en este punto de Romanos. Si el rechazo del evangelio por parte de Israel era una forma consciente, este rechazo, hermanos, del evangelio por parte de Israel era de una forma consistente, con el plan de Dios. Por eso les digo, Dios no tiene plan ni A ni B, solo tiene un plan. Y este rechazo del pueblo de Israel a su Mesías, ¿se acuerdan? ¿Quiénes fueron los que conspiraron con la muerte de Jesús? A la muerte de Jesús, ¿quiénes eran? Los judíos, ¿verdad? Los religiosos, los fariseos. Y se acuerdan que aún a los pies de Jesús en la cruz, ¿qué gritaban?
¿Quiénes eran los que gritaban? Los judíos. ¿Qué decían? Crucifíquelen, crucifíquelen. Y es más, decían que esta muerte, si tiene que caer en nuestra descendencia como maldición, caiga, pero que lo crucifiquen. Y les cayó. Hay un plan, hermanos, consistente con el plan eterno de Dios y el rechazo del pueblo de Israel. Significa, hermanos, esto que el destino de Israel está establecido y que ya no hay ninguna posibilidad de restauración. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que por Dios haber desechado al pueblo de Israel, hermanos, o por no ser, todos salvos como esperaban ellos serlo, es que quiere decir, hermanos, que no hay ninguna posibilidad de restauración? Y eso es lo que queremos desarrollar en este capítulo 11. Pablo lo responde: de ninguna manera. A pesar del estado actual del pueblo de Israel en ese momento, cuando Pablo escribe que era la mayoría del pueblo judío había rechazado a Jesús, Israel, hermanos, de ninguna manera va a permanecer permanentemente desechado. Y eso a usted, hermanos, y a mí nos tiene que importar y nos tiene que, es de suma incumbencia de nosotros, porque podríamos decir, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, vamos a verlo más adelante. Verso 1 en la parte B. Hay una evidencia clara, hermanos, de cómo Dios no ha rechazado del todo al pueblo de Israel y aún tiene plan para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahora. Dice Pablo: ¿ha rechazado o ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque también yo soy israelita. La fe de Pablo en Jesús, hermanos, como el Mesías, demostraba que habían algunos judíos escogidos por Dios que habían aceptado el evangelio, hermanos. ¿Se acuerdan allá en Hechos? Pastor, si me ayuda, en el capítulo, creo que era 15. Vemos la conversión de Pablo. Creo que sí era el capítulo 15 o 16 de Hechos. Vemos la conversión de Pablo. ¿Cómo era Pablo? ¿O quién era Pablo? ¿Se acuerdan, hermana Idaira? ¿Quién era? ¿O Saulo? 9. Ok, perdón, 9. Me fui muy allá. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Se acuerdan? Lo hablamos creo que en el capítulo 7 por ahí, cuando hablamos de la codicia. ¿Quién era Saulo? ¿Magali? ¿Quién era Saulo? ¿Jessica? Un fariseo, ¿verdad? ¿Celoso de qué? De la ley, un asiduo practicante de la ley, ese era. Un fanático, ¿verdad? Un fanático en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? Un perseguidor de la iglesia. No. Y él había, hermanos, hecho cartas a las diferentes sinagogas donde iban a dar persecución a aquel grupo sectario, según él, ¿verdad? Que eran los cristianos que se estaban levantando. Vean cómo la gracia de Dios, hermanos, toca no a alguien por quien es o por lo que hace, sino por lo que es Dios y qué hace Él. ¿Merecía ante los ojos del hombre, hermana Lourdes, Pablo ser salvo? Yo soy israelita y vea que lo comprueban hasta con atestados, ¿verdad? De la descendencia de Abraham. ¿Y de qué tribu era Pablo? De la tribu de Benjamín, ¿verdad? Israelita, hermanos, de cepa, ¿verdad? Porque ahora hay gente que se pone el kipá y se pone, bueno, ya no me llamo Carla, llámeme en María, o llámeme en Esther, o llámeme en Sara, y hermanos más ticos que el gallo pinto, ¿verdad? Pero Pablo, hermanos, era un judío de cepa, descendiente, hermanos, directos de Benjamín. ¿Se acuerdan de Benjamín? El hermano de José, ¿ok? De la tribu de Benjamín.
Aquí vemos la evidencia de la obra de Dios, hermanos, y podemos y debemos mirar primero a nuestra propia vida. Esto es lo que hizo Pablo y lo que debemos de hacer nosotros también. Dios, hermanos, nos ha llamado a ser sus hijos. También yo soy israelita, dice Pablo. Verso 2. Y ahí empezamos a ver el remanente. Ahora, ¿qué es el remanente? ¿Quién me podría decir qué significa la palabra remanente? Cuando llamamos a un remanente, hermana Patricia, hermana, es un grupo, ajá. Pero, porque esto también puede ser un grupo, ¿no? Ok, el remanente, hermano, no es simplemente un grupo, es algo como selecto, como escogido y seleccionado, ¿verdad? Específicamente. Eso es lo que llamamos, o a eso es lo que referimos con la palabra remanente. Dice el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes que conoció. Mi pregunta, ¿o no sabéis qué dice Elías, la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? ¿Y qué dice Elías? Y solo yo he quedado. ¿Ah? Hermanos, cuando vemos, yo no sé si a usted en algún momento le ha pasado, ¿verdad? Y con mucha humildad lo digo. A veces uno creería que uno es un cristiano en vías de extinción, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos el cristianismo que se vive ahora, hermanos, es un cristianismo tan diferente, hermana Patricia. Yo no sé si usted se acuerda, a los que tenemos un poquito de años, ¿verdad? No sé. Yo fui criada en el Evangelio, hermanos, y yo veo el cristianismo, hermana Grace. Hermana Grace, no sé si usted puede recordar conmigo el cristianismo que se vivía, no sé, hace 20, 25, 30 años, al cristianismo que se vive ahora. Es complicado. Sí. Eso que usted está diciendo, hermana Grace, es un cristianismo más consciente. Ahora, todo el mundo es cristiano. ¿Sí o no? Escuchaba un día a un hermano a predicar, mientras predicaba decía, allá dice que cuando usted viene aquí a Latinoamérica y usted le dice a alguien, Dios le bendiga, en cualquier lado que usted le diga a esa persona en Latinoamérica, Dios le bendiga, ¿qué le va a responder? Amén. Dígale eso a alguien en España, decía. Y le decía, ¿usted qué le pasa? ¿Está loco? ¿Verdad? Porque lo que es en la parte de Europa, ¿verdad? El cristianismo no es cualquiera el que dice que es cristiano, ¿no? Aquí en América Latina, pues no sé, tenemos la bendición, pero una gran responsabilidad de que el evangelio fue traído, ¿verdad? Y gran parte de lo que es América Latina hay cristianismo, ¿verdad? Hay cristianismo evangélico. Pero sí, era un cristianismo el de antes muy consciente. Muy consciente. Ahora, más radical también, muy radical. Se cometieron abusos, ¿sí? Se cometieron errores, ¿sí? Pero de ahí nos fuimos de un lado. Se nos olvida algo que tiene que haber en la vida del cristianismo. Se llama equilibrio, balance. Ajá. Sí. Una relación. Uh-huh. Claro. Claro, claro. Pero, a ver, como les digo, o sea, y la predicación y el tema no es
ver el cristianismo hace 30 años al cristianismo actual, pero sí que pongamos un poquito la barba en remojo. Me explico, ¿cómo estoy viviendo yo mi cristianismo? Si digo que estoy vivo en Cristo. Porque yo estoy segura, hermanos, que sí se cometieron errores, sí. Y mucha gente hizo cosas porque el pastor le decía que las hiciera, pero no por una convicción o porque la palabra se apegaba, ¿verdad? Se vivía mucho a lo que un líder decía, pero ahora se pasó al otro lado. Me importa un pepino lo que el pastor diga o lo que el pastor opina. Sí, por eso, a libertinaje, sí, por eso les digo, o sea, pasamos de un extremo al otro. Sí. Uy, no sé, no sé, creo que es un tema, ¿verdad? Que es, sí, son peligrosos, son muy peligrosos los extremos. Por eso, hermanos, y no podríamos decir que eso fue mejor o que esto fue peor, porque al final los extremos, vamos a ver, no son buenos. Sí. Pero yo lo que no quiero, o sea, yo no, ni vamos a revivir lo de hace 30 años, ni podemos seguir viviendo la vida que estamos llevando, porque al fin y al cabo, quien va a examinar nuestro corazón y quien determina realmente quién, ¿verdad?, está viviendo una vida conforme a su voluntad, exactamente, es el Señor. Pero sí que tengamos un poquito, algo que decía la hermana Grace, que tengamos conciencia. Porque sí, hermanos, ahora todo el mundo dice que es cristiano. Ahora un cantante secular dice que es cristiano, pero muchas veces es porque ya en su medio ya dio lo que tenía y entonces necesita otro mercado, ¿verdad? Lo que dicen popularmente, se quemó. Entonces viene y canta unas cancioncitas ahí, no sé, que mienten a Jesús o mienten a Dios. Los cristianos consumimos eso sin examinar cómo vive. Y es lo mismo estamos nosotros. ¿Qué hablamos, hermana Lourdes? La vida que nosotros hablamos o lo que hablamos rima con la vida que vivimos. Bueno, pero volviendo al tema de Elías, hermanos, Elías está sumamente preocupado porque decía: solo yo he quedado. Yo no sé, Marilyn, si se acuerda, en algún momento creo que Marilyn fue que alguien le dijo: es que su familia, sus papás son unos cristianos raros. ¿Sí fue a vos? Sí, me corrige, por favor. Porque a veces uno dice cosas y uno ya no sabe ni de dónde quién lo oyó, ¿verdad? Sí, hermanos, qué lindo ser cristianos raros. Yo me siento orgullosa de ser una cristiana rara. Uno tiene que notar, hermanos. Y Elías, hermanos, Elías tenía un celo profundo por Dios. Y ese celo era tanto, hermanos, que le consumía tanto, que Elías veía la perversión en el pueblo de Israel y le decía al Señor: Señor, solo yo he quedado. Veía al rey, ¿se acuerdan acá? El rey, veían a la esposa del rey. Dios mío, Señor, los cristianos, el pueblo judío, ¿a dónde iban? Baal, ahí vamos, Baal, démosle a Baal, démosle a Baal. Dios les concedía algo, bueno, Dios, démosle a Dios. Y dice, ya un día, hastiado Elías. Ya estaba hastiado, hermanos. Y en la Biblia, hermanos, en los libros proféticos, porque, hermanos, ahora la gente está con el movimiento profético y no sé qué, no, hermanos. Nada. Elías, y ya le voy a quebrar esto, hermano. Elías, vaya, léase Jeremías, lea Oseas. ¿Cómo era que vivía el pueblo judío, hermanos? Una completa idolatría. Todo, hermano, lo que no lleve gloria a Dios, hermanos, sea familia, sea papá, sea mamá, sean hijos, sea el ministerio, sea la iglesia, lo que no le lleve gloria a Dios se llama idolatría. Es que yo amo mucho a mi esposo.
El que me quiere seguir a mí, ¿qué tiene que hacer? Aborrecer. Señor, es que voy a ir a enterrar a mi padre. Qué Jesús más bárbaro, qué bruto, ¿cómo le fue a decir eso? Deje que los muertos se entierren. Qué insensibilidad y falta de empatía de Jesús. Diría aquel, ¿verdad? Que de la generación de cristal. Todo el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Señor, mis sueños, Keila. Señor, mis anhelos. Espero que no se duerma, Keila. No son tus sueños, no son tus anhelos. No se trata de tu vida. Perdóneme si usted ha creído que Dios está para complacerle sus sueños y sus anhelos. No. Solo yo he quedado. Es posible, hermanos, que Pablo también, perseguido por sus propios compatriotas, sintiera un parentesco especial con Elías. Pablo se sintió identificado con Elías. ¿Qué pasó en el tiempo de Elías? El pueblo judío, hermanos, perseguía a los profetas. ¿Para qué? ¿Y cómo murieron los profetas, hermanos? Vaya, estudia la palabra. ¿Cómo murió Isaías? ¿Ah? Como un héroe, ¿verdad? Aplaudido. ¿Y cómo murió? Ay, hermanos, yo no sé cómo es eso, pero debe ser una muerte horrible. Aserrado por la mitad, dice ¿verdad? Los historiadores. Yo no sé, ¿verdad? ¿Ah? Sí, obviamente vivo. Pero lo aserraron, hermano. ¿Cómo murieron los profetas? ¿A manos de quién? Hermanos, es que los profetas no murieron a manos. No murieron a manos del pueblo gentil, ni de los asirios, ni no, del mismo pueblo judío, hermanos. Qué desesperación podía tener Elías, hermano. Usted no sé si le ha pasado en su hogar que solo usted es cristiano, hermano. Si usted trata y lucha y usted quiere ser luz, hermanos, y como que se le viene todo el mundo encima y usted dice, amigo, ¿qué pasa? No, hermanos, siga adelante. ¿Sabe por qué? Porque Dios le está diciendo a usted, como le dijo a Elías: tranquilo, Elías, que todavía yo tengo preparados 7,000 que no han doblado sus rodillas. Yo no sé si usted puede decir amén. Tranquilo, Elías, no estás solo. Yo he preparado. Dios habla. Yo he preparado 7,000 que no han doblado sus rodillas. No te preocupes, no estás solo. Sigue firme, luchando, peleando con la buena batalla, la batalla de la fe. Porque el día, hermanos, que el Señor nos llame, Él nos va a pedir cuentas. ¿Y qué hicimos en medio de esta batalla? Nos dejamos seducir por el pecado, por nuestro ego, por el mundo, por el diablo, o permanecimos firmes, hermanos. Firmes hacia adelante, decía un canto de hace años, un himno, ¿verdad? En los días de Pablo, Israel como grupo había rechazado al Mesías, pero un remanente sustancial abraza el evangelio de Cristo Jesús. Habían, hermanos, judíos que estaban llegando al conocimiento de Cristo y creyendo que Él es el Mesías. Todavía hay un remanente, hermanos. Todavía en este tiempo, hermana Patricia, que vemos tanto caos dentro de las iglesias. Usted escucha un mensaje, hermanos, y usted dice: yo debería escuchar Biblia, pero escucho motivación, escucho psicología, escucho humanismo, escucho nueva era.
Hermanos, uno hasta que se queda, se le paran los pelos, no sé qué le da a uno ganas de no sé qué, hermanos, cuando uno oye gente, hermanos. Y es que lo que duele, hermanos, en lo que duele, yo creo que a Leas lo que le dolía, hermanos, es ver que era minoría él. Saber que usted está en la verdad y que usted es minoría, eso duele, hermanos. No, usted no puede, usted dice, no puede ser que haya gente, tanta gente equivocada, hermanos. Un día vi un video donde un hombre levantaba una espada y empiezan con esos simbolismos proféticos, hermanos, que yo no sé ni de dónde los sacan. Ojalá el Señor en su misericordia toque a estos hombres, por Dios. Y empezaba a levantar y en el nombre del apóstol no sé qué y no sé cuánto. Y la gente gritaba y gloria a Dios y aleluya, hermanos. ¿Cómo duele eso? ¿Cómo duele, hermanos, que iglesias que dan la teología de la prosperidad, hermanos, ahí tienen que hacer 3, 4, 5 cultos? Y en iglesias donde queremos predicar la sana doctrina, uno le dice a la gente, congréguese, congréguese, congréguese. No puedo, no quiero, tengo que hacer esto. Tengo que ir a ver el lote que compré. Tengo que ir a enterrar al otro. Tengo que ir a hacer, hermanos, duele la vida. Duele, hermanos, duele. Por eso yo cuando estoy aquí, hermanos, aprovecho. Y no es que le estoy tirando a nadie. Es que yo predico la palabra. No tengo por qué tirarle a nadie. Si usted está bien. Pero si usted está bien, la palabra tiene que redarguirnos. A mí la palabra me ha redarguido. Cuando yo he estudiado Romanos, hermanos, yo digo, Señor, perdóname. Porque yo lo que he vivido, hermanos, yo le puedo decir que después de que yo leo el capítulo 3, yo dije, Señor, y el capítulo 2 lo enseña el pastor, yo dije, ¿y sabe dónde estaba yo, hermanos? ¿En qué grupo? ¿Saben qué grupo estaba? ¿En qué grupo, Marilyn? En los moralistas. Yo no peco como peca aquel. Le puedo decir, hermanos, que el Señor me enseñó que yo estaba cayendo en ese pecado. Y yo, Señor, perdóname, perdóname, porque yo he pecado. Dice la palabra que el hijo pródigo dijo, contra ti he pecado. Vea que las cosas estaban tan mal, hermanos, que Elías ora contra su propio pueblo. Qué terrible, hermanos. Yo, no sé si el tiempo de Elías es peor, fue peor o peor que este tiempo. Yo creo que sí, debió haber sido un tiempo bastante difícil. Sí, gloria a Dios porque estamos en la gracia. Gloria a Dios porque estamos en la gracia. Pero Pablo lo dijo, el que estemos en la gracia, hermanos, no nos exime de una responsabilidad. Si por gracia recibí y soy salvo, yo tengo que valorar ese regalo de la gracia, ¿verdad? Porque mucha gente, y yo no estoy diciendo que es el caso de lo que la hermana está externando, pero mucha gente vive en la gracia y peca y peca y peca y peca y peca porque yo estoy en la gracia. No, hermanos, o sea, yo no voy a repetir lo que ya dije hace meses y lo que Pablo vive diciendo. ¿Qué pues diremos? Ok, gracias, ya ahora sí lo aclaró. O sea, no puedo seguir prevaleciendo en el pecado para que abunde o sobreabunde la gracia. Eso no es así. Pero vamos a aclararlo, ¿verdad? Porque tal vez lo podemos malentender. Sí. Pues a la gente se le suelta la lengüilla cuando yo predico, ¿verdad? Sí. Qué lindo. Dice, Elías ora y dice, Señor, ¿verdad? Aquí está hablando Pablo de cómo Elías declaró. Verso 3, Señor, a tus profetas han dado ¿qué? Muerte. Elías pensó que Dios había desechado la nación y que él era el único que quedaba sirviendo al Señor. Pero Dios le mostró que de hecho había un remanente, hermanos. Hay un remanente. Y a pesar de que solo era un remanente,
ese remanente era preparado por Dios. Así que no le importe, hermanos, ni se preocupe, ni se ofusque, porque pareciera que solo usted ha quedado, porque todavía hay un remanente, hermanos. Hay un remanente. Aún en este tiempo ha quedado un remanente. A veces pensamos, o a menudo pensamos, hermanos, que Dios necesita mucha gente para hacer una gran obra, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, es que esa iglesia es chiquitica. Vea, hermanos, si solo uno hubiera dispuesto. Bueno, ¿con cuántos empezó Jesús? Cuéntenme, ¿cuántos? ¿3,000? ¿2,000? ¿Cuántos? Corríjame, porfa. ¿Cuántos? Vea, hermanos, si usted se pone a ver esos 12, yo no sé si usted los hubiera escogido, hermanos. A veces cuando nosotros tenemos un liderazgo, ¿verdad, Adrián? Que ha sido líder dentro de esta congregación, y cuando, vea, hermanos, a veces uno se pone a ver, hermana Patricia, y uno dice, ay, pongo a este, no, es que tiene esto. No pongo a este, no, mejor este no, porque esto no. Vea, hermanos, si fuera por una cuestión humana, nadie califica, ni nosotros mismos calificamos. Pero qué lindo es el Señor. Dice un canto, qué lindo es el Señor. Amén. Porque hermana Gray no me llamó por mi capacidad, ni porque me veo linda por fuera y por dentro. ¿Ah? Dios me llamó, ¿por qué? Su gracia, por su misericordia. A lo vil y a lo menospreciado, a lo que no era, para avergonzar a lo que es, hermano. No, hermanos. Dios seguidamente, hermanos, si vemos a través de a través de la escritura, Él obra en grupos pequeños, hermano. Qué lindo como actúa Dios en su soberanía. Pero Dios quiera, ¿verdad? Que aunque seamos un grupo, una manada pequeña, de verdad dejemos que Dios actúe. O por un grupo que empieza pequeño. A pesar de que no muchos judíos de los días de Pablo aceptaron a Jesús como el Mesías, se podría decir que la gran mayoría desechó al Mesías, ¿verdad? Un remanente sí lo aceptó, y Dios usará ese pequeño grupo de una manera significante, hermanos, porque nosotros nos enfocamos en el vaso, nosotros nos enfocamos en el líder o en el siervo, ¿verdad? O si yo prediqué y la gente gritó y gloria a Dios, aleluya, ¿por qué fue? ¿Por quién fue? ¿Ah? Humanamente pensando, ¿por quién? ¿Ah? Por mí. Si la gente aplaude, ¿por qué es? Por mí. Si paso a cantar las canciones, hermanos, un día que mi hermana Lourdes dirigió los cantos en un culto, fue tan lindo, hermanos, y fue por la hermana Lourdes, ¿verdad que sí? ¿Ah? Hermanos, y los seres humanos somos así, qué problema, y ahí es donde tenemos que agarrar esta carne y darle hasta que se muera, porque la gloria siempre no la hemos querido llevar nosotros. No a nosotros. No era el número, sino la permanencia del plan de Dios para Israel lo que importaba en el tiempo de Elías, hermanos. Elías estaba enfocando en el número. Y no. Él puso su confianza en la gracia de Dios, no en los números. Pues Elías entendió, hermanos. A veces nosotros estamos así. Es que somos poquitos, ¿verdad? Es que somos tan pocos, hermanos. No, eso no depende de usted ni de mí. Eso depende de la gracia y la voluntad de Dios. Nada más dispongámonos. 6 al 10. Vamos a ver qué hora es, porque no sé. Oh, yo ya voy a terminar. Versos 6 al 10. Y si dejamos el verso 5, ¿verdad? O vimos el verso 4, ¿verdad? Donde el Señor le habla a Elías y le dice que todavía hay un remanente. Y en el verso 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por
por gracia. Por gracia. Verso 6. Ahora, es claro que Pablo, hermanos, sigue indicando en toda la carta a los romanos que es por gracia, no por obras. Porque el judío estaba, hermanos, acostumbrado a que la salvación provenía por las ¿qué? Por las obras y el cumplimiento de la ley y de los rituales. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pablo usa el ejemplo del trabajador? ¿Verdad? El trabajador que se le paga no se le está dando un regalo, ¿o sí? No, ¿verdad? Se le paga por lo que está haciendo. Pero si a usted alguien viene y usted no hizo nada y le regala algún dinero, ¿es por qué? Por gracia, porque esa persona lo quiso hacer. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Verso 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu. Ojo, yo quiero que usted vea esto. ¿Quién se los dio? ¿Qué les dio? Espíritu de estupor. Y Jesús lo decía, ¿verdad? El que tenga oídos para oír. Y él predicaba claramente, y Jesús enseñaba claramente. Y la gente, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Verso 10, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. 6. Y si por gracia ya no por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Pablo termina el versículo anterior, hermanos, señalando, como lo acabamos de decir, que el remanente era escogido ¿por qué? Por gracia. Diga conmigo, por gracia. Ahora en este versículo 6 nos recuerda lo que es la gracia, porque a veces se nos olvida que es la gracia. Y se les olvidó a esos hombres, Jessica, que es la gracia. La gracia es la dádiva de Dios, no dada por el desempeño potencial de quien la recibe. Es tan bueno, es que yo no he hecho nada. Yo no he matado, yo no he robado, yo no he codiciado, yo no he adulterado, no he fornicado, no he idolatrado. Yo soy tan bueno que merezco. Pero Pablo dice, no es, hermanos, no es por la persona, sino se da únicamente por la bondad de quien lo ofrece. Es decir, porque Dios es bueno. Y por eso Él, hermanos, en su infinita bondad y gracia y misericordia, Él concede la gracia. Y Pablo sigue, y no por obras, porque si ya es por obras, ya no es ¿qué? Ya no es gracia. Como principios, hermanos, la gracia y la obra no van juntas. La gracia y las obras, no van juntas. Si es por gracia, si el dar es por gracia, no puede ser por obras. Y si es por obras, no pueden ser por gracia. Los escogidos, dice la palabra, hermanos, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Los escogidos o los elegidos entre Israel recibieron y respondieron a la misericordia de Dios, pero el resto fueron endurecidos por su rechazo. Un día de estos, si quiero terminar con esto, la próxima semana continúo con esta parte. Yo hablando con una de mis hijas, y yo quiero que me entiendan, por favor, hermanos. ¿Cuántos papás hay aquí, mamás? Yo tengo dos hermosas hijas a las que amo muchísimo. Son mis ojos. Usted me dice, ¿cuál amo más? No podría decirle. Sé que hay una más cariñosa, una más cercana a mí, y hay otra que es como es, ¿verdad? Y yo las amo tanto, hermanas, hermanos, yo las amo tanto, que uno como padre muchas veces,
hermana Idaira, hermana Patricia, uno tiene que hablar a los hijos con la verdad, ¿verdad que sí? Y ya yo tengo una hija que es una persona mayor de edad, tiene 21 años, y alguien me decía ayer, uy, qué grande que está su hija, me dice. Y le digo, sí, usted vio qué grandote, ya tiene, ¿verdad? Y yo no empiezo a decirle, mire, tiene 21 años y está aquí. Y un día hablando con una de mis hijas, y yo no voy a decir cuál es, pero yo le decía, usted ya es una persona mayor, y como mayor usted tiene que responder. Pablo dice, cuando yo era niño, ¿qué? Hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba. Pero ahora que yo soy grande, soy hombre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que actuar, tengo que pensar y tengo que hablar. ¿Verdad? Yo la agarraba y yo le decía, mi amor, ella está pasando por una circunstancia. Y yo no me gozo de lo que ella está pasando en su circunstancia, pero sí me gozo en el Señor. Porque, hermanos, vieras que esas circunstancias hacen que yo le pueda hablar a ella la palabra. Y yo puedo ministrarla con la palabra. Y yo un día le decía a ella, y entre lágrimas, yo le decía, hija, tu problema, si ella llora, yo le decía, tu problema no son tus jefes, tus problemas no son tus compañeros, tu problema no es ese. ¿Sabe dónde está tu problema? ¿A dónde creen ustedes que está el problema, hermanos? Dice por ahí un músico, porque es en el corazón donde comienzan las guerras. Y yo le decía, tu jefe, tus compañeros, ¿sabe qué son? ¿Sabe qué son, hermanos? Tu familia, tu esposo, tus hijos, tu esposa, ¿sabe qué son? No, ¿sabe qué son? ¿Ah? Dígalo. ¿Quién los usa? Y hermano, déjeme echarle la culpa al diablo. Pobre diablo. Y yo le decía a ella, tus problemas no son tus compañeros, no son tus jefes, tu problema está en tu corazón. Ellos son instrumentos que Dios está usando porque Dios quiere mostrarte algo. Y se ha vuelto y me dice, ¡ah! Llore si quiere llorar. Así es esto, hermanos. ¿O acaso ya se nos olvidó lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28 y 29? ¿Qué dice, pastor? Romanos 8, 28, Jessica. Sí. El problema no es su esposo, hermano. Pero es que usted no sabe cómo es. No, yo no lo sé. Pero sí sé que el hombre es malo. Y sé que, hermanos, muchas cosas hay en el corazón. Pero también de eso el Señor quiere corregirnos. Hay cosas que el Señor quiere cambiar en nosotros. ¿Y a quién va a usar? ¿A quién va a usar? La próxima semana seguimos, ¿les parece? ¿Sí? Nos vemos el próximo domingo. Levante la mano, ¿cuántos van a venir? Bueno, yo los espero, hermano. Pastor Carlos Pérez. Si no, yo aquí sigo.